Vamos a dar inicio, ¿no?, a la conferencia. Bien, buenos días. Desde el Instituto Klein de la Universidad Autónoma de Madrid le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia online titulada Reestructuración de la deuda argentina, ¿es esta vez diferente? Quiero destacar que esta jornada forma parte de más de una treintena de encuentros internacionales que se han puesto en marcha desde el año 2007 en el marco de los proyectos de la Red de Econolaten y el Círculo de Estudios Latinoamericanos, CESLA. La golpeada economía argentina, afectada por la recesión desde 2018 y ahora por la pandemia, podría ver la luz al final del túnel tras la actual renegociación de su deuda. La pregunta que nos surge, y es la razón de esta conferencia, es si esta reestructuración abre un capítulo más sostenible en la dinámica económica de Argentina. Concretamente, si dicho acuerdo, considerado a todas luces como positivo, constituye una condición suficiente para mitigar los desequilibrios macroeconómicos y las fallas estructurales que hoy enfrenta Argentina. Para dar respuesta a esta y muchas otras preguntas que pueden formular los que están asistiendo hoy a la conferencia, contamos con don Pablo Javier Mira, profesor e investigador de la Universidad Nacional de San Martín. Don Pablo es magíster y doctorando en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y se encuentra especializado en macroeconomía y análisis de coyuntura. Pues Pablo, cuando quieras, ¿vale? Voy a darte paso para que comiences la presentación. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Quería agradecer a la Universidad Autónoma de Madrid por esta oportunidad y a CESLA también. Le doy la bienvenida, yo también, a todas y a todos los que están presentes. Mi intención en esta presentación es hacer un recorrido divulgativo de cuáles fueron los distintos desarrollos se observaron durante la negociación reciente de la deuda en Argentina por lo tanto voy a asumir que el público no necesariamente tiene una especialización en temas financieros del país, de modo que, digamos, la idea es hacer un repaso general, pero conceptual, de este hecho tan importante. Lo primero que quiero presentarles es la hoja de ruta de estas discusiones. Lo que ven ahí de fondo es el personaje central de esta historia, que es Martín Guzmán. Martín Guzmán es el ministro de Economía de Argentina desde el cambio de gobierno del fin del año pasado y ha tenido un rol protagónico en digamos, la conceptualización de la reestructuración, en la negociación, en los resultados, y cada vez tiene una incidencia mayor en las decisiones de política económica en Argentina, en, digamos, la mayoría de sus dimensiones. De modo que, por eso que aparece esa imagen cada vez es menos transparente, podríamos decir. Entonces, comencemos por el marco conceptual. Lo interesante del marco conceptual no es que es un conjunto de ideas que me pertenecen, sino, en cambio, cuál es el marco conceptual que ha Martín Guzmán sobre los problemas de deuda soberana y de reestructuración. Él viene estudiando estos temas desde hace muchos años y por lo tanto esta oportunidad, entre comillas, que tuvo de participar está de alguna manera sostenida por sus estudios previos, que fueron acompañados por el premio Nobel Joseph Stiglitz, seguramente ustedes lo conocen bien. Lo primero es, digamos, del punto de partida es que los defaults no son, digamos, una prerrogativa de Argentina. Existen, digamos, múltiples episodios de default que han ocurrido a lo largo del mundo, aunque sí se nota que crecientemente en la historia reciente este tipo de eventos suceden más en países en desarrollo, en particular en países de América Latina.
Eso no significa que países desarrollados como la propia España, Alemania o Grecia, bueno, Grecia no están desarrollados, pero son países europeos, digamos, la propia Austria, no hayan tenido eventos también, pero lo cierto es que en los periodos más recientes esto no ha sucedido con frecuencia y sí ha sucedido mucho más en países como la Argentina. Un poco el punto de partida de Martín Guzmán sobre el análisis de deuda es que todo contrato de deuda tiene ambigüedades, ¿no? Es un contrato incompleto por definición. Eso significa que cuando se prometen pagos, dado que no se puede considerar todos los eventos posibles que al posible no pago de esa deuda, estos pagos prometidos necesariamente no pueden ser siempre, digamos, comprometidos en el sentido de devueltos en su totalidad todo el tiempo. Así que existen situaciones en las cuales un país o un deudor en particular no puede pagar. Por lo tanto, la idea de promesa, digamos, es, digamos, ambigua porque incluye posibilidades de que esta promesa efectivamente no se cumpla. Está dentro del contrato implícito, si ustedes quieren. Una segunda cuestión hace al cálculo de la sostenibilidad de deuda. Quizá algunos de ustedes ya conocen la vieja cuenta de sostenibilidad de deuda, es que la deuda de hoy debería ser igual, digamos, al valor presente de su RVP, de los primarios que tenga el gobierno en el futuro. Y esto es definicional, por supuesto. Ahora, a partir de esto no es fácil determinar cuál es la sostenibilidad de la deuda, porque hay que ver cuáles son las restricciones que se imponen para lograr esos superávit primarios. Hay que tener en cuenta que la recaudación del gobierno, en términos de positivos, es endógena. Esto quiere decir, depende del crecimiento de la economía. Entonces hay que considerar el crecimiento futuro de la economía. Y por supuesto, otro de los problemas fundamentales es que uno no sabe a qué shocks se puede enfrentar. Por ejemplo, a la pandemia. De modo tal que el concepto de sostenibilidad de deuda no es un concepto cerrado y objetivo, sino que es un concepto probabilístico. La tercera cuestión tiene que ver con la sostenibilidad de deuda y la dinámica macro. Todos sabemos que, digamos, existe una interacción entre ambas cosas, es decir, que hay dinámicas macro que son inapropiadas para sostener la sostenibilidad de la deuda y viceversa. Hay situaciones de insostenibilidad que perjudican la dinámica macro. Y esto, digamos, se traslada a la economía de dos maneras, digamos. Uno es a través de la interacción entre acreedor y deudor. Como decía Krugman en un paper del año 88, el acreedor sabe que el deudor puede tener problemas. Y entonces puede tener incentivos eventualmente para decirle al acreedor, repensemos esta deuda y reestructurémosla. La segunda cuestión que hay que tener en cuenta es lo que llamamos los efectos de demanda agregada. Cuando un país tiene problemas de sostenibilidad, no termina ahí la cosa, sino que eso genera problemas macroeconómicos. Básicamente, no es fácil distinguir ahora el conjunto de restricciones que vamos a enfrentar en el futuro, justamente porque tenemos problemas de sostenibilidad. Hay incertidumbre estructural, mucha gente no sabe ni siquiera si se va a dar una reestructuración o no en el futuro, y por supuesto los agentes económicos, cuando ven problemas de sostenibilidad, generan comportamientos precautorios, y los comportamientos precautorios tienen efectos sobre la demanda agregada. ¿Cuáles son estos efectos? Bueno, fundamentalmente esto funciona de la siguiente manera. Cuando se produce un comportamiento precautorio, típicamente cae el consumo, por ejemplo. Esto produce caída de los ingresos vía la caída de la actividad económica. Lo cual genera a su vez estrés sobre la deuda soberana, porque ya el gobierno no está en condiciones de repagar sus obligaciones. Pero esto a su vez genera problemas en el sistema bancario, de desconfianza, caída del crédito, menos actividad todavía y nueva caída de los ingresos fiscales. A su vez, uno puede ser contagiado por estrés que presentan otros países por tener problemas de deuda soberana, como ocurrió con el caso de México en el 95 en Argentina. Y a partir de eso se producen nuevos problemas, porque el sistema financiero hay que salvarlo, porque uno no lo puede dejar caer, entonces el sector público ahora tiene una carga mayor. Y además, generalmente en Argentina, los problemas de
sostenibilidad y de propagación de esta insostenibilidad generan problemas cambiarios, devaluaciones. Eso quiere decir que la deuda ahora es más cara y hay que pagar más. Y eso genera, otra vez, una retroalimentación del problema. Y por supuesto, también tenemos problemas eventualmente de irresponsabilidad fiscal o endeudamiento irresponsable, que tiene que ver con la forma que uno se endeuda ante esta desesperación, ante el problema, el conjunto de problemas que estamos viendo aquí. La otra cuestión es cómo se enfrenta a este problema. Si un país tiene un problema de dinámica de la deuda, ¿qué tiene que hacer? Entonces, digamos, hay algunos que dicen, bueno, digamos, si uno quiere generar más superávit primario, lo que tiene que hacer es un ajuste fiscal, reducir de alguna manera, generar más superávit primario. Esto parece automático y parece lógico, pero el problema es que no han habido casi casos exitosos de experiencias de austeridad que hayan logrado, primero, reducir la deuda, segundo, restaurar la confianza y tercero, generar un crecimiento correspondiente. Les dejo esta referencia para no perder demasiado tiempo en los casos específicos, pero en general la mayoría de los casos demuestran que en la práctica los ajustes fiscales no son eficaces, no terminan siendo eficaces para reducir la deuda. Entonces, esa es una solución que parece obvia, pero no lo es. Finalmente, ¿cuál es la evidencia respecto de las estructuras de decisiones de deuda? Bueno, lo que observamos es que en general ocurren demasiado tarde y se hacen demasiado insuficientes. Es decir, una estructura por poco para hacer rápido, pero también tarda mucho en hacerlo porque no quiere caer en default, etc. Y este too little, too late, que dio lugar a un libro que escribió el propio Martín Guzmán, implica que uno después de que intentó hacer la reestructuración, resulta que debe volver a hacerla. En parte porque la reestructuración fue lenta o fue por poco, y en parte también porque por el esquema internacional que es la reestructuración, eso posibilita a los llamados fondos buitres a impedir que se genere una reestructuración exitosa, pidiendo que se reintegren enteramente los bonos defaulteados. Lo que ven ahí en ese cuadrito es simplemente qué porcentaje de reestructuraciones con acreedores privados por parte de los países fueron seguidos al cabo de esa cantidad de años por una nueva reestructuración. Y lo que vemos es que en la mitad de los casos prácticamente, en 3, 4, 5 años, se debieron reestructurar de nuevo. ¿Eso qué significa? Que se hizo mal la reestructuración y que no era sostenible. Con estas ideas en la cabeza, Martín Guzmán se enfrenta a la siguiente situación a fines de 2019. Primero, hablemos de la deuda en pesos, o sea, en la moneda local de Argentina. Lo primero es que en agosto de 2019 el gobierno anterior determinó un reperfilamiento, es decir, unilateralmente decidió no pagar un vencimiento y trasladarlo en el tiempo. Eso, por supuesto, genera un problema de confianza inicial. Pero además, en 2020 vencían obligaciones con privados por $20.000 millones. Esto es en pesos, por supuesto, pero es un número bastante importante, y 2/3 vencían en el primer semestre, lo cual hacía muy, muy difícil el cumplimiento de obligaciones en pesos, o debían ser financiadas con una emisión gigantesca. La otra cuestión es que los títulos de Argentina, de los bonos de Argentina, cotizaban en torno a 1/3 casi de su valor nominal, lo cual es obviamente problemático. Pero también tenemos problemas con la deuda denominada en dólares. De nuevo, los títulos también cotizaban muy bajo. Además, no había acceso al mercado desde 2018, ni para el gobierno ni para las empresas. Y había vencimientos concentrados en dólares. Acá ya no funcionaba. En los próximos 4 años, que iba a ser de un nuevo gobierno, por más de $100.000 millones. Finalmente, también había un cambio en la composición de la deuda que era problemático, porque la deuda en moneda extranjera era casi 3/4 del total, y la mayoría además estaba bajo ley extranjera, lo cual significaba que Argentina de alguna manera no podía aplicar sus propias leyes para reestructurar, sino que debía someterse a los tribunales de otros países, fundamentalmente Estados Unidos y Nueva York. Esto es una pequeña
fotografía de cómo estaba la situación en Argentina y cómo conviene clasificar. Tres grupos, fíjense acá a la izquierda, lo primero que tenemos acá, la deuda en pesos argentinos, en donde básicamente, dado que uno tiene la posibilidad de emitir, lo que tiene que hacer es reconstruir el mercado de pesos, o sea, recuperar la confianza, tratar de no pagar tasas de interés exorbitantes y recomponer lo que se llama la curva de tasas de interés de mediano y de largo plazo. Eso es un poco lo que se intentó hacer y eso fue bastante bien porque acá la tasa de rollover, o sea, de refinanciamiento, fue creciendo con el tiempo y ya en mayo y agosto aumentó muchísimo. El segundo punto de interés es la deuda en dólares basada en ley extranjera. Esos son 65.000 millones de dólares. Para tener una idea, fíjense lo que dice acá abajo, el PBI de Argentina es entre 400 y 500.000 millones de dólares, ¿sí? Así que estamos hablando de una deuda que representa un porcentaje más que interesante con privados del PBI total. Esta es la ley que se negoció y de la cual vamos a hablar en detalle enseguida. Y a esto se suma además una deuda en dólares, la ley local, que es otro tanto, son casi 40.000 millones de dólares, de las cuales igual la mitad era con privados y la mitad con organismos del sector público, así que digamos, era un poco menos problemático. Y finalmente tenemos que sumar todo la deuda con organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional hizo un desembolso histórico para Argentina en el año 2018 de casi 50.000 millones de dólares, que implicaron una deuda que hoy es de 46.500 millones, como ven acá, y que tenía este cronograma dramático de pagos para Argentina. Esta era la situación entonces a reestructurar en ese momento. Y acá es donde empieza la negociación. Y aquí es donde aparece una primera propuesta. El BlackRock, uno de los acreedores, manda una propuesta con NPV, Net Present Value, o sea, el valor presente, que era un 75% por cada valor de 100. Esto implicaba este tipo de una reducción leve en los pagos, pero con una dinámica de pagos que todavía era propia para Argentina. Esta fue la primera propuesta rechazada por el gobierno. ¿Qué hizo el gobierno? La propia propuesta, y se puso bien del otro lado, por supuesto, con un valor presente neto del 40%, y que fíjense que tiene un perfil mucho más suavizado. Los primeros años casi sin pagos, luego crece hasta 2030 y después se diluye. La discusión continuó y aparecieron, por ejemplo, ahí borré el de BlackRock, pero apareció el de otro grupo que se llama ADOC, que incluye a BlackRock, Ash Authority, o sea, lo que hicieron los grupos es empezar a sindicarse, digamos, a juntarse entre ellos, y la propuesta, bueno, tenía un valor presente neto de más o menos 0.64. Todavía lejos de la propuesta gubernamental. Siguió la negociación y apareció una nueva propuesta del grupo Bondholders Group y Exchange Group, que ustedes tienen ahí abajo, en caso de que les interese saber quiénes eran, con muchos intereses y empresas en la Argentina, entre otros, dicho sea de paso, que tenía un valor presente neto de 0.58, se acercaba un poco, pero estaban lejos de la propuesta oficial, que era de 0.40. Luego apareció otra propuesta, pero esta vez del gobierno. El gobierno, el 29 de mayo, hizo una nueva propuesta con un valor presente, fíjense aquí, de 0.46, donde ahora ya las diferencias con el 0.58 que tenía la mejor oferta de los acreedores se estaban acercando. Y finalmente, digo, para ahorrar un poco de historia, lo que terminó pasando fue que de esta primera propuesta de 0.75 con este cronograma de pagos, pasamos, y esta propuesta inicial del gobierno se terminó haciendo esta propuesta final del gobierno, pagando 54,7 por cada 100 de valor nominal, y con un cronograma de pagos que es un poquito, digamos, peor que tenía, más anticipado que tenía la propuesta inicial, pero un poco mejor que la que tenía la propuesta de BlackRock. Finalmente se cerró este acuerdo y el gobierno emitió estos nuevos bonos. ¿Qué es lo que pasó en términos de resultados? Básicamente,
Argentina logró, en términos numéricos, lo siguiente. En primer lugar, la propuesta argentina resultó en una adhesión del 93,55% de economistas, pero que, digamos, debido a lo que llamamos las CAC, las cláusulas de acción compartida, que son las cláusulas por las cuales si la mayoría acepta un acuerdo, el resto tiene obligatoriamente que respetar ese acuerdo, dijo que ese 93,55 se transformara en un 99%, lo cual implicó, digamos, un éxito bastante marcado de la negociación. Finalmente, Argentina logró, para sus vencimientos en deuda externa, para todo el periodo presidencial, que era, obviamente, es un punto de interés para el gobierno nuevo, estos totales de solamente 6.000 millones de dólares por los 48.000 que iba a enfrentar, con lo cual le dio un espacio importante en términos financieros. El total para el periodo 2020-2030 fue un alivio financiero de 34.000 millones de dólares. Además, la vida promedio de los títulos se extendió en 5,5 años, lo cual significó que los pagos más importantes quedaron para bastante más adelante, proveyendo de mayor sostenibilidad de la deuda, y todos fueron emitidos bajo legislación local, lo cual es importante también para el futuro. Y además, la tasa de interés promedio que pasó a Argentina pasó de aproximadamente 7% a 3%, y los máximos pasaron de 8 a 5%, lo cual es una reducción de los pagos. Sin embargo, lo que no hubo en esta negociación es una reducción del monto de capital total endeudado, que prácticamente no se modificó. Esto fue negociado directamente con los fondos de inversión, porque eso era mucho más importante que Argentina pagara una tasa de interés menor, pero respetara el capital, que mostrarle a su clientela, a sus ahorristas, una fuerte reducción en su capital. Entonces, para ellos también venía muy bien este tipo de acuerdo en base a intereses y no tanto en base a esa reducción del capital. Voy a ver gráficamente estos resultados de una manera bastante contundente, mirando los datos de los vencimientos. Esto es en pesos antes de la negociación, para la parte de pesos, y después de la negociación. Queda bastante claro que los golpes durísimos de los primeros meses de 2020 fueron retrasados bastante en el tiempo, del primero al segundo semestre, y con un total de pagos bastante menor al que teníamos antes. Lo mismo pasó con los rendimientos y la duración de los bonos. Fíjense que en amarillo lo que tienen es cómo bonos, cuánto rendían los bonos, la tasa de retorno de los bonos antes de la negociación, que rondaban entre el 50 y el 70%, y con una duración que, fíjense, que era bastante importante también. Lo que pasó es que esta curva de pesos se ordenó de alguna manera, pasando de rendimientos muy bajos a cortos plazos y rendimientos más altos, aunque todavía razonables, para el futuro de duración. Lo cual mejoró la tasa de interés fuertemente, mejoró también la extensión de los plazos de pago. Esto para la deuda en pesos. ¿Y qué pasó con la deuda en dólares? Esta es la suma de ley extranjera y ley local. En miles de millones de dólares, fíjense que era brutal lo amarillo que tenía Argentina, y digamos, la negociación llevó esto a una suavización muy importante en términos de pagos después del canje del euro. Bastante locos los números. ¿Qué pasó con las tasas de interés? Bueno, las tasas de interés en amarillo son las que prevalecían antes del canje, y eran del 6% hasta el 7%, y la Argentina logró casi no pagar intereses, o sea, lograr una, digamos, una reducción a cero de los intereses en los primeros periodos, un periodo de gracia, para después suavemente aumentar las tasas de interés, dando tiempo para la recuperación fiscal, hasta llegar a tasas de alrededor del 5% en algunos periodos. Y este es el perfil de vencimiento en moneda extranjera de ley local.
que esto obviamente era mucho más fácil de negociar porque correspondía a las leyes argentinas, ¿no es cierto? Y entonces sacamos de nuevo un perfil completamente modificado después de la duración, a favor de pagos que se van a concentrar más en fines de esta década que comienza ahora. En términos de PBI, para darle una dimensión un poco más clara, estos son los cambios. Antes del swap es la línea violeta, y después del swap vemos la línea azul, y lo que vemos de nuevo que en términos de PBI, la Argentina tenía que enfrentarse a juicios por casi 4% del total, el cual era un número muy importante teniendo en cuenta la situación ya débil que tenían las finanzas gubernamentales. Imagínense que 4% del PBI es aproximadamente, el gobierno de la Argentina nacional tiene una participación de, digamos, 30% del PIB, como mucho, con lo cual estamos hablando de que eso representaba entre el 12 y el 15% del total de la participación del gobierno en la economía, lo cual significaba un número más que importante. Esto se modificó y en términos de PIB se hizo sustentable con máximos del 2,5, un poquito más a fines de la década. Muy bien. Estos son los resultados. Este es un gráfico adicional que yo agregué para que ustedes vean la composición de la deuda y que vean que todavía falta muy importante la negociación, que no es ni más ni menos que la negociación con el empresario, que son estas líneas, ¿sí?, en celeste que ven acumuladas fundamentalmente para el año 2001, pero sobre todo 2022 y 2023, donde se concentran los vencimientos con esta institución, y que en este momento están siendo negociados de nuevo con este protagonismo fundamental de Martín. Muy bien. Para ir cerrando, quizá completar esta presentación tratando de responder la pregunta que hice al principio, que digamos una pregunta que es un poco retórica, si se quiere, irónica, pensarán otros, pero que viene un poco digamos, fuera de un libro donde se habla, digamos, de las macroeconómicas y en donde, digamos, se plantea la pregunta de si esta vez es diferente o no la nueva crisis macroeconómica. El punto es, de alguna manera, que siempre se dice que esta crisis es la última, que esta vez es diferente y que esta vez no vamos a tener más crisis. Entonces la pregunta que uno se hace es si Argentina, digamos, si va a ser diferente o no, no es una pregunta que podamos responder ya, pero justamente lo importante es esta percepción, la idea de que efectivamente no vamos a poder responder esta pregunta hoy mismo. O sea, la reestructuración en sí misma no alcanza para poder responder esta pregunta. ¿Y qué no alcanza? Bueno, y no alcanza básicamente porque la diferencia está por verse y porque Argentina tiene que resolver varios problemas todavía. Debe resolver en particular lo que yo llamo, o algunos analistas llaman, las tres crisis. En orden de prioridad, la crisis de la pandemia, desde luego, que todos la estamos viviendo y sabemos lo que significa en términos de pérdida de ingresos, de pérdida de confianza y de pérdida de bienestar y de pérdida de expectativas. Segundo, la crisis de la deuda y del dólar. Vamos a tacharla de la deuda y vamos a suponer que, digamos, la negociación llevó a una deuda sostenible, que es posible que sea así, pero Argentina tiene todavía otra crisis que resolver, que es la del dólar. Y la tercera crisis, que es la crisis del crecimiento, que es una crisis estructural, que tiene que ver con lo que pasa con la economía argentina hace ya varios años. La primera crisis es esta. Acá lo que ven es la caída en el segundo trimestre de los distintos componentes del PBI, entre los interanuales, que es esta columna que ustedes ven acá, en donde hay 20% interanual en ese trimestre, que fue lo peor de la pandemia, y en donde el consumo privado se desplomó en un valor similar y la inversión colapsó completamente. Y estos son los números desestacionalizados, para que vean cómo cayó el segundo trimestre respecto del primero. Digamos, realmente sin precedentes. Esta es la primera de las crisis, que como decía antes, la mayoría
la vive en carne propia, la mayoría, así que no hay mucho para, digamos, sorprenderlos en este sentido. La segunda de las crisis es la crisis del dólar. En Argentina estamos con un problema todavía grave, pese a la recuperación exitosa, con el valor del dólar. Ustedes saben que en Argentina tenemos un esquema cambiario en donde existe un dólar oficial, pero también un conjunto de dólares paralelos. ¿Por qué hay dólares paralelos o alternativos? Básicamente porque existen fuertes controles de capitales, que en Argentina, digamos, alguien bautizó como cepo cambiario, que es una forma de, digamos, peyorativa de llamar a los controles de capitales, pero bueno, algunos la encuentran bastante clara, entonces, digamos, como fue parte, digamos, de la popular la hemos incluido acá abajo, pero la idea de estos controles de capital tan estrictos, en donde, por ejemplo, digamos, una persona común no puede comprar más de $100 por mes de sus usos, para que tengan una idea de cómo funciona esto, implica, de alguna manera, que la brecha entre el dólar oficial y el resto de los dólares se ha ampliado fuertemente en las últimas semanas, específicamente, con la excepción de esta semana que corre, en donde se ha controlado un poco. Ahora, el resultado, la razón por la cual esto puede ser problemático, es porque Argentina tiene un nivel de reservas netas utilizables para manejar ese mercado cambiario que están en mínimos históricos. El mínimo entre el periodo, acá vemos esta frase, 2012-2020 fueron casi 4.000 millones de dólares, hoy estamos hablando de 6.380 millones de dólares, que han seguido cayendo en los últimos días también, en el último mes. Con lo cual, digamos, estamos más o menos en 5.000, 4.000 millones de reservas utilizables, son 40.000 en total, pero las utilizables para este mercado del dólar tan volátil y tan particular son mil. Y esto hizo que, como aquí abajo, las brechas con los distintos tipos de cambio alcancen el 100%. Y por supuesto, cuando uno pone los cepos, esas brechas tienden a aumentar. Y esto se compara con brechas históricas en los momentos más saciados de la economía argentina, que fueron mediados de los 70 y también en parte en los 80, en donde tuvo controles de capitales. En conclusión, todavía tenemos que resolver este problema. Martín Guzmán está abocado 100% a estas cuestiones, total también todavía hay mucho que resolver en las próximas semanas. Estamos, digamos, con esta especie de economía de urgencia, ambulatoria, todavía sobre nuestras cabezas. Y la tercera crisis, y con esto voy completando, es la crisis del crecimiento. Ustedes se fijan en el gráfico, desde prácticamente 2011 en adelante, lo que observamos es, hasta la caída de la pandemia, una economía que prácticamente no crece, aún sin considerar la pandemia. No solo eso, sino que además la economía ha tenido pequeños ciclos, como ven, de 2 años, de apreciación y depreciación cambiaria. Cada vez que hay apreciación cambiaria, la economía le va bien. Cada vez que hay depreciación cambiaria, devaluaciones, a la economía le va mal. De modo tal que tenemos una economía que hace mucho que no crece, con exportaciones que hace mucho que no crecen, y con un ciclo cada vez más exacerbado de 2 años, que encima fue dificultado más por los resultados de la pandemia. La conclusión entonces es que la reestructuración fue un hecho relevante, pero estas 3 crisis lamentablemente minimizan algunos de sus resultados, por más buenos que sean, inesperadamente de alguna manera, y por lo tanto, si queremos evitar nuevos episodios, no va a depender solamente de la reestructuración, como les decía antes, sino de un conjunto de estrategias que sea más amplio. En general, ese conjunto de estrategias requiere mucho tiempo, pero no es imposible. Algunos países vecinos lograron estabilizar su economía, lograron mejorar su perfil macroeconómico y lograron de alguna manera ordenar esta cuestión. Si es suficiente para generar crecimiento, es algo que todavía no podemos saber, pero es obvio que es una prioridad que vamos a tener que atender de manera permanente durante los próximos años.
Muchas gracias a todos y a todas.